Buenos días a todos, bienvenidos al club. Mi nombre es Lorena Broda y hoy vamos a estar trabajando sobre un concepto que nos es un poco ajeno o difícil o como que no lo sentimos tan propio, que es el concepto de la fe y la espiritualidad. Obviamente si están acá es porque algo de eso ya resonó, pero es cierto que venimos de un paradigma muy laico donde tal vez las cuestiones espirituales se ven como algo que va en contra de la ciencia, de la razón, de un montón de cosas que ahora estamos en un periodo de cambio de paradigma, pero que en el último paradigma que venimos transitando como humanidad, eh, son muy mal vistos, como cosas irreales, cosas que no tienen que ver con la verdad y con lo concreto de la ciencia y que no están probados y como bastante desprestigiados. Así que hoy nos vamos a meter en ese territorio y vamos a ver de manera un poco más profunda eh, qué sensaciones o cómo es nuestra relación con lo espiritual. Y para eso nos va a ayudar la carta de hoy, que ya se las voy a compartir. Esperen que admito a alguien. Bien. Bien, la carta de hoy es la carta de la papisa. Esta carta en el tarot, primero es una carta bastante revolucionaria porque es una mujer puesta en una situación de, de autoridad espiritual que cuando fueron creadas estas cartas, que fue durante el medioevo, era como bastante poco frecuente, digamos, como que no era el lugar de las mujeres ser líderes espirituales, sino el lugar de los hombres. Pero el tarot, bueno, es hermoso y se cagan todo y es revolucionario siempre. Eh, y lo interesante de esta carta, si la ven, ella está sentada con un libro en sus manos y está cubierta como por un velo, ¿no? Que encima es un velo que tiene adentro celeste, que es como el color del espíritu en las cartas. Esta carta nos va a hablar acerca de la introspección, de es como un movimiento muy privado, como de cerrarse un poco, por eso está cubierta por el velo, como meterse para adentro y observar y estudiar qué es lo que nos está pasando y nos conecta con lo espiritual desde adentro, ¿no? Mirando como el camino es hacia adentro, esta sería esa carta, la búsqueda interna de lo espiritual. Y también tiene un libro en la mano, nos habla de una práctica, ¿no? De un estudio. Para Me gusta mucho la palabra escrutinio, ¿no? Como escrutiniar nuestros pensamientos, que escrutinio tiene que ver con eso, como con ver detenidamente, desmenuzarlos, desarmar algo y estudiarlo, analizarlo. Para empezar a acercarnos un poco al concepto de esta carta que habla de un momento semilla, de un momento muy interno de reflexión y de una reflexión profunda, vamos a ir primero a eh, algunos conceptos. Voy a dejarles de compartir porque si no me quedo 2 horas con la carta ahí y no los veo, que es lo que hago en todos los videos que le arruino a Coti. Este, bien, vamos a hablar primero en esto de escrutinarnos y de empezar a pensarnos y de empezar a ver y a analizar un poco quiénes somos, cómo nos relacionamos con la espiritualidad. La primera pregunta sería, ¿quién soy? Y cuando nosotros nos tenemos que presentar, no sé, llevas un trabajo nuevo, todos prenden cámaras, te tenés que presentar. Llevas un grupo, conoces a alguien.
Siempre para presentarnos utilizamos diferentes etiquetas. En mi caso sería, soy terapeuta, soy programadora, soy tarotista, soy mujer, puede ser soy madre, soy padre. Y en realidad, un poco lo que nos va a hablar el curso de milagros es que todas estas, no solo el curso de milagros, también el budismo, ¿no? Este es el problema de la identificación del ego, ¿no? Que plantea el budismo. Que todas estas etiquetas que nos ponemos en la vida y con las que nos identificamos, en realidad no son nada, porque yo hoy soy terapeuta y mañana, no sé, dejo de atender el consultorio y sigo siendo terapeuta. Mi hijo muere, sigo siendo madre. Mi hijo puede hacerse un plato de fideos solo, sigo siendo madre. Como que hay, nos identificamos con etiquetas que tienen un final, que no son permanentes, que no son eternas. Y por lo tanto, para el curso de milagros, son ilusiones y son falsas, no son reales. Nosotros realmente, yo no soy realmente una terapeuta, yo no soy realmente una mujer, como que son cosas circunstanciales, pasajeras. Cuando nos identificamos con cosas pasajeras, sufrimos, porque tememos perderlas. Incluso podemos ir un poco más profundo, ¿no? Porque eso sería como la primera capa. Esto Ram Dass lo explicaba muy bien, ¿no? Él hablaba de esto, este concepto de que venimos al mundo y nos ponemos un traje de astronauta, ¿no? Como que somos almas que vienen y se ponen un traje de algo. Y bueno, estas serían como las partes de nuestro traje. Entonces él hablaba de que, bueno, la de él era, soy un psiquiatra, estudio en Harvard, soy inteligente, como un montón de etiquetas con las que nos vamos identificando y que van conformando nuestro ego. Y siempre que hablamos del ego, no tiene, el problema no es que yo sea terapeuta y bueno, listo, no soy terapeuta, no me dedico a hacer más esto que me encanta. El problema es la identificación. Yo puedo ejercer un rol de terapeuta sin creerme que lo que yo soy es una terapeuta, que eso es lo que me define a mí como persona. Yendo un poco más profundo, también nos podemos definir con cosas como aspectos de nuestra personalidad. Pasa mucho que en esto que vamos a estar hablando hoy, que es el viaje y el tránsito que hacemos en nuestra búsqueda espiritual, muchas veces ese viaje empieza por el territorio de lo psicológico, ¿no? Empezamos a ir a terapia, empezamos a conocer nuestros mecanismos, y hay un momento donde nos identificamos con esos mecanismos. Nos podemos identificar con un diagnóstico, nos podemos identificar con rasgos de nuestra personalidad, como empezás a conocer esos mecanismos y ahora que lo sabés, te los apropiás fuerte, como, no sé, yo soy una persona que cuando se enoja necesita tal cosa. Yo soy muy intensa. Yo soy muy callada. Como un montón de rasgos de nuestra personalidad que de nuevo, o sea, son parte del traje. No somos realmente de eso. Vos podés ser una persona muy callada en tu infancia y después ser una persona súper extrovertida en tu adultez. Son cosas que son cambiantes, que no nos definen realmente quiénes somos. Y todavía más peligroso, aunque nos cuesta un poco más aceptar, es nuestra identificación con nuestro pasado y con nuestra historia. Yo soy una persona de clase media baja que sufrió cierta cantidad de traumas, que nació en un contexto familiar, que le sucedieron ciertas cosas y nos identificamos con eso y creemos que somos eso, ¿no? Que somos ese trauma, esa herida, esos acontecimientos nos definieron. Como pueden ver en todo esto que venimos viendo, lo que nos está definiendo son cosas circunstanciales, no es nada interno realmente. Son cosas que son pasajeras, cambiantes, que no necesariamente son así. Y en el momento en que nos identificamos, cualquier cosa con la que nos identifiquemos se vuelve una prisión para nosotros, porque nos limita y nos evita de ser otra cosa. Si yo me identifico con que soy una persona súper introvertida, me estoy limitando de poder ser una persona por ahí más expresiva en otra circunstancia, en otro momento, cuando yo quiera.
Y cuando nosotros nos identificamos con nuestro pasado, nos estamos limitando de hacer algo diferente en el futuro o de tener una experiencia distinta. No sé, mi padre me abandonó, todos los hombres me abandonan, ¿no? Esas son ideas que están en el fondo, del fondo, del fondo, del fondo de la cabeza, las proyectamos a futuro, nos identificamos con eso. Cuando digo yo soy esto, estoy firmando todo lo que va a suceder, estoy firmando y estoy limitando qué experiencias estoy disponible para tener y qué experiencias no. Y si no somos ninguna de estas cosas, pero andamos por el mundo accionando en función de la creencia de que somos estas cosas, la realidad es que no sabemos lo que estamos haciendo, no sabemos lo que hacemos, no sabemos por qué lo hacemos y no sabemos quién creemos que somos, porque muchas de estas creencias, algunas son más evidentes. Cuando yo digo, bueno, soy terapeuta, es algo que yo tengo en conciencia, que es evidente. Pero cuando yo tengo una creencia detrás de mi cabeza, en el fondo del fondo de mi subconsciente, que me dice, no merezco ser amada, bueno, tal vez o todos van a abandonarme, bueno, tal vez esa creencia la tengo un poco más oculta y no soy tan consciente de que creo eso. Por eso la papisa es una carta tan importante, porque nos invita a ver, a reevaluar nuestras acciones en el mundo, a ver la vida que tenemos y hacer el proceso de desarmar y de introspección para ver cuáles son las ideas que hay en el fondo de nuestra cabeza que generaron la vida que tenemos. Y acá el curso de milagros es bastante categórico. El curso de milagros nos va a hablar de nuestro deseo y nos va a decir, tenés las cosas que deseaste. Y uno dirá, bueno, yo no deseé esta deuda en la tarjeta. Es como, sí, hay algo ahí en el fondo que hay que desarmar y encontrar, porque uno pensaría que uno desea siempre cosas buenas para sí mismo. Pero vamos a ver que tal vez no sea tan así. Entonces, un poco lo primero que nos invita a hacer la papisa es hacernos cargo de que tenemos la vida que deseamos y entender que muchas veces no conocemos quiénes somos, no conocemos nuestro deseo y no conocemos qué pensamientos son los que están configurando nuestra realidad. Y la papisa nos invita a correr el velo, ese velo es clave en esta carta, porque ese velo tiene una doble función. Ese velo tiene que ver, representa un descorrimiento, a que se corra el velo y que empecemos a ver realmente qué es lo que hay detrás del velo, qué es lo que hay detrás de nuestras acciones, qué es lo que hay detrás. Y también tiene como función cierta protección y cierta necesidad de entender que estos procesos, de estas reflexiones, requieren cierto aislamiento, ¿no? Que es algo como muy interno, muy íntimo, que se hace en un fuero muy personal, que no es algo que se hace, no sé, en Instagram, no es algo que se hace en público, son procesos muy íntimos, muy privados, porque requieren de una honestidad en la que no hay un otro mirándolo, porque el otro ya la presencia de un otro observando eso me va a reconfigurar y me va a hacer falsear y me va a costar más hacerme cargo de un montón de cosas que ya es difícil hacerse cargo cuando estás sola con tu alma en el fuero interno. Bien, ¿de dónde salieron todas estas ideas, ¿no? Que tenemos? Soy terapeuta, no merezco ser amada, todos van a abandonarme. ¿De dónde salen? El curso de milagros nos dice que estos conceptos, que los conceptos no son naturales. Los conceptos son aprendidos. ¿Por qué? Porque en su estado natural el ser humano simplemente es y no necesita explicar lo que es, no necesita armar toda una construcción que justifique su existencia, no necesita ningún concepto del ser humano, solo necesita existir. Ese es el estado natural que hablamos en la clase anterior con la carta de la estrella, ¿no? Ese estado de gracia. Entonces, todos estos conceptos que son antinaturales en realidad para nosotros, pero que tenemos naturalizados, son una construcción donde hay
un texto que a ver si lo encuentro, porque ahora hoy fallé mucho en marcarme los textos. Pero me lo hice a propósito porque siento que les vengo tirando fuerte con los textos y no quería ser tan teórica en esta clase. Que de hecho da un ejemplo con los ciegos, el curso de milagros. Esto para los que tienen el libro y quieren hacer después un seguimiento, ponerse a leer, está en el capítulo 21. Bueno, lo que decía el curso de milagros, que yo seguramente lo voy a decir de forma mucho menos poética, es que nosotros aparecemos en el mundo en un estado de simplemente ser, como son los bebés, solo existen, no necesitan tener conceptos, no necesitan conceptualizar la realidad, simplemente están ahí y son existiendo plenamente. Y vamos aprendiendo estos conceptos bajo la creencia de que estos conceptos son necesarios para habitar el mundo y para adaptarnos al mundo. Pero bueno, no me acuerdo qué terapeuta decía que en la psicología la adaptación está vista como, digamos, lo bueno, y decía, bueno, pero adaptarse a un mundo que está enfermo es enfermarse. Bueno, esto es un poco lo que nos dice un curso de milagros. Cuando nosotros empezamos a aprender estos conceptos para adaptarnos a un mundo que ya de base está configurado mal, porque está basado en la idea egoica de separación entre nosotros, lo que vamos a hacer es ir incorporando estas ideas y nos vamos a estar adaptando a algo que realmente no es sano para nosotros. Entonces acá nos va a quedar claro de que hay mucho de esto que nos estorba y un poco como hablamos en la clase pasada, la tarea es, o sea, nosotros ya somos, la tarea es empezar a despejar estos conceptos y empezar a ver, y en el ver vamos a entender que son ridículos y simplemente vamos a perder el deseo. En general, el concepto raíz, madre de todos los males, siempre tiene que ver con el amor. Nosotros, tal vez en el nivel de la conciencia o en un nivel más superficial, creemos que sabemos lo que es el amor y creemos que nos amamos. Pero acá va a entrar, y yo voy a tratar de ir tirándoles eh, ciertas herramientas espirituales que me fueron sirviendo a mí. La primera de todas y la primera persona con la que pude conectar con algo o empezar a trabajar ciertas cosas en mí fue Louise Hay, que fue una mujer, una gigante de la metafísica. Ella fue la que inventó la autoayuda, básicamente todos los libros de autoayuda que ahora ven en el supermercado. Bueno, ella fue la que inició un movimiento donde se pensaba en la posibilidad de que vos pudieras ayudarte a vos mismo, ¿no? Salir de un gran paradigma paternalista, ¿no? En cuanto a esto. Y ella a mí me puso de cara muchas cosas. ¿Por qué? Porque ella tiene una forma de hablar, ella trabaja mucho con esto, con el análisis de lo que pensamos, con afirmaciones, todo eso lo inventó ella. Y cómo empezar a reconfigurar la forma en la que pensamos, ¿no? Pensar en positivo, hacer afirmaciones. Ella tiene un ejercicio que es, parece una boludez, pero es fuertísimo, que es simplemente te hace pararte todos los días frente a un espejo y decirte que te amas. Yo no les puedo explicar lo difícil que es hacer eso, porque cuando vos te parás y mirás tu imagen y te tenés que decir que te amas, empezás a reconocer cómo te cuesta, qué ruido, qué resistencia tenés a decirte a vos misma que te amás. Y eso es tomar conciencia de algo muy doloroso, porque es como, pucha, como yo no me puedo decir que me amo, o sea, que tanto me odio, que tanto me rechazo. Los invito a que hagan este ejercicio todos los días, con el tiempo van a ver
que les va a ir resultando más fácil decirse cosas positivas. Pero lo primero que sucede en este ejercicio, que es lo más importante, es tomar conciencia de, de todo el odio que tenemos hacia nosotros mismos. Somos incapaces de decirnos al espejo, te amo, sin sentir ninguna resistencia, o decir, sos suficiente, sos perfecto tal como sos hermosa. ¿Cuántas de esas apreciaciones positivas nos hacen ruido? No las creemos realmente. Y acá empieza algo que tiene que ver con que realmente no nos amamos tanto. Y se empieza a unir con lo que antes les estaba diciendo, porque algo de que nosotros realmente no nos amemos tanto es lo que hace que empecemos a desear cosas que nos hacen sentir mal. Ya se va a ir armando. Y acá les voy a dar un ejemplo que también tiene que ver con Luis Hay. Por ejemplo, otra de las cosas que me chocó y que seguramente a muchos de ustedes, si empiezan a escuchar, Luis tiene audios con meditaciones, libros, muchas charlas, métanse, miren todo, está en YouTube. Eh, y algo que tiene ella es que, como ella hace tanto hincapié en que la forma en la que pensamos tiene que ser muy impecable, porque nuestros pensamientos crean nuestra realidad, que es lo que dice un curso de milagros, pues ella era estudiante de un curso de milagros también. Eh, Todo lo que ella dice y todo lo que ella verbaliza en sus meditaciones es increíblemente cursi, pero increíblemente cursi. Como que chorrea dulzura, como sos hermoso, te amo, papá, pa, bla, bla. Y a mí al principio eso me chocó. ¿Y por qué me chocó? Por lo mismo a que a muchas personas les choca, o sea, ya el solo hecho de que exista en nuestra sociedad el concepto de cursi, de que algo es cursi, de que existe la cursilería como algo que es empalagoso, algo que es demasiado dulce, algo que parece falso de tan dulce que es. ¿Por qué nos parece falso algo que es dulce? ¿Por qué nos cuesta recibir algo dulce? ¿Por qué nos cuesta dar algo dulce? Probablemente por algo que venimos trabajando en las últimas clases, que es porque tenemos una idea equivocada de lo que es el amor. Aprendimos en nuestros vínculos y en nuestras experiencias que el amor es algo que es un poco áspero, ¿no? En nuestras relaciones eh, primarias con nuestros padres y con nuestra familia, bueno, tal vez tener un adulto que te ama porque es tu padre y decís, me ama, por supuesto que me ama porque es mi padre, pero en sus acciones del día a día es agresivo, o es violento, o es cruel, o dice cosas hirientes. Que esto seguro es una experiencia que hemos tenido todos, porque todos convivimos con personas. Y, y en este aprender, que ahí volvemos a la clase del objeto ambivalente, en esto que aprender de que el verdadero, entonces ese es el verdadero amor, es el primer amor que conocí, es un amor que tiene una de cal y una de arena. Entonces, cuando te falta la áspera y cuando todo, entonces no podemos concebir el amor con algo que no tiene asperezas, algo que es simplemente dulce, suave, 100%. Necesitamos que tenga una aspereza, necesitamos que la otra persona sea un poquito arisca, que sea un poquito distante. Incluso necesitamos la fantasía de eh, agarrar a alguien que es un cascote, que es una piedra y que se ablande por nosotros y nos tire cada tanto una migaja ahí, alguna ternura. Esas son las concepciones que manejamos del amor. Puede haber mil configuraciones de esto, pero siempre es lo mismo. Nos cuesta un montón pensar pensar que existe, que es posible, que es creíble, una expresión de amor pura, una expresión de amor que no tenga algo, un rocecito, una aspereza, algo. Entonces está clarísimo que
no solo no nos conocemos, no nos amamos, sino que también tenemos una idea muy obtusa de lo que es el amor. Necesitamos que siempre tenga una cuotita de violencia, una cuotita de distancia, una cuotita de agresividad. Y lo que aprendemos se vuelve nuestra realidad y no lo cuestionamos. O sea, son cosas con las que vivimos, por eso es tan importante esta carta, porque esta es la carta que nos lleva a analizar y cuestionar todo lo que pensamos hasta ahora, hacer esa reflexión. Y de acá salen todas las ideas limitantes que podemos tener, como no merezco un trabajo mejor, no merezco no estar preocupado por el dinero, pero toda esa realidad que creamos con nuestros pensamientos, o todas esas situaciones, es porque nosotros nos odiamos y deseamos confirmar eso. Por ejemplo, eh, estoy en el trabajo, tengo la idea de que no soy suficiente. Empiezo dando un 110% en este trabajo, pero sigo sin ser suficiente porque tengo esa idea y el mundo me lo refleja. En algún momento me frustro y empiezo a fallar en ese trabajo. Me despiden del trabajo. ¿Qué es lo que pienso inmediatamente? Me lo merezco por no ser suficiente. Todo el tiempo estamos generando profecías autocumplidas, de autocastigo, de mirá lo que sos, voy, me meto en una relación con alguien que es súper agresivo, la persona me agrede. ¿Qué pienso? Te lo mereces, porque sos una mierdita, porque sos una basura, porque nunca nadie te va a amar. Voy, me meto con una persona evasiva, la persona se va, me abandona, ves, todos te abandonan. Todo el tiempo generamos situaciones en nuestra vida para confirmar esos pensamientos que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos. Por eso es tan importante hacer este trabajo de correr el velo y de hacer conscientes esos pensamientos para poder analizarlos y decidir sobre ellos. De todos estos pensamientos, uno que muchas veces se nos pasa de largo y que es en realidad eh, el eje de todo, es el pensamiento de que no somos seres espirituales. Yo no tengo fe, la espiritualidad no es para mí, no tiene nada que ver conmigo. En toda esta cultura de separación y de separar las cosas y de alienarnos, una en la que ha sido muy exitosa la cultura es en hacernos creer de que hay personas que son espirituales y hay personas que no son espirituales, lo cual es completamente ridículo, pues nuestra materia, lo que somos realmente es espíritu, entonces es absolutamente imposible para un ser humano no ser espiritual, y en la medida en la que estamos conectados con la naturaleza, conectados con un otro, no hay forma de que alguien en su vida no haya tenido una experiencia espiritual. Lo que pasó fue que la sociedad agarró ciertas experiencias espirituales, dijo, solo esto es espiritual, solo el nirvana del Buda, solo ir a la iglesia, solo tener algún tipo de éxtasis espiritual, solo estar en una montaña meditando en el Tíbet. Solo eso es ser espiritual. Y esta gente es espiritual. Y el resto de la gente no es espiritual. Y eso es una gran mentira. Es una gran mentira. Todos hemos tenido no es todos hemos tenido, todos estamos en constante contacto de Dios, porque Dios es como si vos fueses una gota en el mar. La gota no puede escindirse del mar y no estar en contacto con el mar. Todos estamos inmersos en Dios y todo lo que hacemos, inmersos en este sistema, y cómo nos relacionamos y todo lo que tocamos es Dios. Entonces, no hay forma de que estemos separados de Dios. Y si pensamos, esta idea es totalmente ridícula. O sea, existe todo esto. Y Dios va a crear solo algunas personas con una habilidad espiritual y otras no. Y justo a vos no te tocó el cosito de conectar con lo espiritual. Justo vos no sos el ser espiritual de todos los seres humanos en el mundo y todos los seres espirituales que hay. No, a vos Dios no te puso el cosito. Dios, la creación, lo que sea, lo que ordena el cosmos.
no te puso el cosito. Es una idea ridícula, pero la tenemos. Y en esta idea se esconde otra idea de la que el curso de milagros habla mucho, que es que en el fondo, y es re difícil, o sea, a mí me costó mucho hacer el camino de desarmar para darme cuenta que esa idea estaba ahí. Porque al principio era como, no, no sé, yo no tengo esta idea. Y después fue como, sí, re tengo esta idea. En el fondo, la génesis de todos nuestros problemas es que creemos que Dios nos detesta y que Dios nos rechaza, que, 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 hay, que Dios es un sistema perfecto, bueno, ni que hablar cuando lo ponemos a Dios en el lugar de un Señor que está ya ajeno a todo, pero si pensamos a Dios como un sistema en el que estamos inmersos, y a mí acá me ayudó mucho la programación. Por eso les digo, cualquier cosa te puede llevar a Dios. Yo, estudiando programación y estudiando cómo piensa una computadora, la computadora es algo que no tiene concepto de bien y de mal. La mente de una computadora es un sistema y el sistema tiene un propósito y lo único que le interesa a la computadora es cumplir su propósito. Y no le interesa si ese propósito es bueno o malo, es el propósito. No hay bueno o malo. Es lo que es funcional y lo que no es funcional, lo que sirve al propósito y lo que no sirve al propósito. Y cuando estudian el curso de milagros, se dan cuenta de que todo lo que habla el curso de milagros tiene que ver con esto. No hay bien o mal. Está tu propósito, que no lo conoces, y por eso vos actúas en cosas que no son funcionales a tu propósito y te desalineas. Si pensamos a Dios como un sistema y como una computadora, como una mente de lógica perfecta, porque además eso es lo que tiene el lenguaje de la computadora, tiene que ser lógico, tiene que hacer sentido, tiene que ser coherente. No hay bueno o malo, está lo que es coherente y está lo que está desalineado con el propósito y pierde coherencia. Y no es posible. Entonces a mí me ayudó mucho la programación a entender el concepto de Dios. Y si lo pensamos de esta manera, ¿cómo un sistema que no piensa en bueno y malo, piensa en funciones y propósitos, ¿por qué habría algo en ese sistema que no tiene propósito, que no tiene función y por qué algo de ese sistema, por qué un sistema juzgaría como malo una de sus partes? No tiene sentido. Lo piensan vayan a estudiar programación. Lo piensan en términos programáticos y simplemente no tiene sentido. Es un loco pensar así en términos programáticos. Y con Dios pasa lo mismo. Dios no está juzgando si sos bueno o sos malo. Vos sos una parte de Dios que cumple una función y que tiene un propósito, y eso es todo lo relevante. No hay, esta persona es buena, esta persona es mala, la voy a rechazar, esta persona está fuera del sistema. No puedes estar fuera del sistema, estás vivo, respirás aire como respiran todas las criaturas que hay al lado acá. No puedes estar fuera del sistema. Pero tenemos esa idea de que Dios nos detesta y nos rechaza y viene de una idea que es un arquetipo cultural que está súper arraigado, que tiene que ver con una pésima interpretación de la historia de Adán y Eva, donde Dios se enoja con ellos porque mordieron el fruto del conocimiento, ya lo vimos en la clase pasada de esa historia, eh, pero como que Dios los rechaza y en realidad fueron Adán y Eva que tuvieron el concepto de malo bueno y se juzgaron malos ellos mismos y se escondieron y se cubrieron, quedaron fuera. Pero como tenemos esa idea de un Dios que nos rechaza, de que somos portadores del pecado y un montón de cosas, aunque sea en cosas que por ahí no las vemos tanto como espirituales, tal vez lo vemos en nuestro círculo de amistades o de gente de la que nos rodeamos, ¿no? Bueno, yo no soy tan bueno para esta persona, yo no soy suficiente para esta persona, yo no soy suficiente para mi pareja, la verdad que él es un 10, yo soy un 5, ¿no? O qué sé yo. Eh, por ahí en términos de amigo, como decir, no, yo soy re chismosa, yo la verdad soy una pésima amiga, siempre los dejo tirados, boqueo todo. Siempre hay pensamientos de insuficiencia. Y
Y cuando pensamos en el otro, es lo mismo, se refleja la misma relación, la forma en la que nos relacionamos con un otro es la forma en la que nos relacionamos con Dios, porque es todo lo mismo. Y siempre estamos temiendo el rechazo del otro, y si tememos el rechazo del otro es porque pensamos que hay en nosotros algo rechazable, algo que no es suficientemente bueno. Esperen que no me quiero perder porque me voy por las ramas. Bueno, bueno, y hay muchas formas en las que nosotros, no conociendo estos deseos, creamos nuestra pesadilla, ¿no? Para mí un ejemplo súper claro es la procrastinación. No hay mayor prueba de que nos odiamos a nosotros mismos que el círculo de la procrastinación, ¿no? Como, no sé, bueno, después lavo los platos, se acumulan más platos. Después barro, se acumulan los platos y la mugre. Después cambio las sábanas, o sea, vas procrastinando las cosas, cada vez estás en un estado de mayor incomodidad y después que empezás a decirte, ves que sos un desastre, que procrastinás, ahí empieza la parte del castigo ya. No solo estás en la mugre, sino que te estás castigando por estar en la mugre y lo único que no estás haciendo es algo tan simple como lavar el plato y listo, y ahorrarte todo ese padecimiento. Pero nos damos ese padecimiento para castigarnos. Y así como lo hacemos en algo chiquito, como la limpieza del hogar, o no sé, o entregar un trabajo, o estudiar para un examen, donde nos dejamos estar, nos ponemos en una situación incómoda y después nos castigamos por estar en esa situación incómoda, eso es todo esto que les vengo diciendo. Lo hacemos en las relaciones, lo hacemos en los trabajos, lo hacemos con el dinero, lo hacemos en un montón de situaciones. En todo lo hacemos. Es como el patrón de pensamiento que vamos repitiendo y tal vez cambia el skin, ¿me entendés? Cambia la temática, pero siempre es el mismo patrón de pensamiento. Me pongo en una situación de mierda y me castigo por estar en una situación de mierda. Y es peor todavía cuando me siento víctima de la situación de mierda, porque ahí ni siquiera soy consciente de que soy yo la que genera mi realidad. Y ahí perdés todo poder, porque estás librado a las circunstancias, estás librado a tu jefe, a tu pareja, sos víctima de todo, no tenés poder de hacer nada en tu vida porque cualquier circunstancia de la vida viene y te afecta. Esto sería básicamente la forma en la que nosotros llevamos una existencia de profecía autocumplida y lo que nos dice un curso de milagros es esto. Vos tenés lo que deseas, lo que pedís se te da. Lo que pasa es que no sos tan consciente de lo que pedís. Seguimos mal. Y acá va a entrar el concepto de la fe. ¿Qué idea tenemos nosotros de la fe? Bueno, la fe es algo que no podemos ver, pero en lo que creemos, ¿no? Como que ese sería la idea secular. El curso de milagros te va a decir, no, la fe es algo que deseas mucho y es la energía que pones en ese deseo, es la intención que pones en ese deseo, como esto es así y esto va a suceder, la certeza que pones en ese deseo. Pero sí podés ver. La fe no es ciega para el curso de milagros. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Pero lo que nos dice el curso de milagros es que todos tenemos fe y todos practicamos nuestra fe, solo que la ponemos en cosas que no existen. Ponemos nuestra fe en que si consigo este trabajo voy a tener paz. Algo de eso vimos también en la clase pasada. Ponemos nuestra fe en cuando me case, mi vida se va a resolver. Cuando tenga este trabajo, cuando cumpla este sueño, voy a ser feliz. Ponemos nuestra fe en esas cosas que no existen. ¿Y por qué no existen? Porque son cosas del mundo de la forma, que son pasajeras. Y nunca poner nuestra fe en algo pasajero nos va a traer paz, porque no hay nada que te ponga más nervioso y más ansioso que poner tu fe en algo que es totalmente voluble, cambiante y volátil.
Entonces, eh, ¿en qué sí deberíamos poner nuestra fe? Bueno, lamentablemente la respuesta a eso es Dios, así que vayan estudiando programación para re- re- reformular ese pensamiento y sacarse la idea horrible de un Dios ególatra y celoso que lo juzga. No, es poner la fe en las cosas que son eternas. Y las cosas eternas que venimos viendo, bueno, qué cositas sí son eternas en las clases es, una, el momento presente, donde no estoy aferrado ni al pasado ni ansioso por el futuro. Otra, el amor como lo definimos, ¿no? Como ese vínculo con un otro donde puedo experimentarme plenamente a mí mismo tal como soy. Otra, haber tenido una tercera, y se me fue. Bueno, y la tercera que vamos a tener es ya una búsqueda directa de conectar con lo divino, que es a través de las prácticas espirituales. Pero vamos encontrando experiencias y cosas que sí son eternas y donde deberíamos poner nuestra fe. En el simplemente ser, poner nuestra fe en que si yo despejo de a poquito todas las cosas, abro el velo, despejo las cosas que me impiden estar en un estado de amor, en un estado de gracia, en un estado de aceptación, en un estado presente, voy a acercarme cada vez más a ese estado. Y eso es lo que me va a hacer feliz, que es lo mismo que hablamos en la clase de lo que era la del diablo, de que, de que la única forma de no sentirnos solos y de sentirnos en paz es estar en este estado de comunicación perfecta, ¿no? Con el otro y con el todo, donde no tengo que ocultar nada de mí, donde no tengo que falsear nada de mí, donde me puedo experimentar plenamente. Y ahí el curso de milagros nos decía, cualquier otro tipo de relación, cualquier otra forma de vínculo, te vas a sentir solo, sin importar qué tan cerca esté físicamente esa persona, te vas a sentir solo. La única forma de que no te sientas solo es esta. Entonces, sí sabemos ya un poco dónde poner la fe, solo que cuesta. Y acá en la invitación que nos hace la papisa de, de mirarnos adentro, un poco decimos, bueno, a ver, esto es 2 más 2. Si yo te digo, el curso de milagros es un curso práctico, lo cual nos habla de que es necesaria una práctica. Tiene 365 ejercicios que no se puede hacer más de uno por día, o sea, mínimo te va a llevar un año. Eh, ejercicios prácticos para cada día. Ahora, si yo te digo, te prometo, te juro, que si vos haces esos 365 ejercicios, vas a ser una persona más feliz. ¿Por qué no lo hacemos? Si yo te digo, si vos meditas 1 hora por día, y lo sabemos, ni siquiera es como, bueno, no sé, algo que digo yo, científicamente comprobado que las personas que meditan 1 hora por día son más felices. ¿Por qué no estamos todos meditando? ¿Por qué fumo? Yo fumo. ¿Por qué fumo? Científicamente comprobado que el cigarrillo te hace mal. ¿Por qué los seres humanos no hacemos las cosas que sabemos que nos hacen bien? Bueno, por esto de que hablábamos, de que así como nos auto reforzamos nuestra pesadilla de que somos una mierda, esa misma sensación y esa misma limitación, ese mismo pensamiento limitante de que no merecemos, de que no somos suficientes, de que está mal como somos, de que merecemos castigo, también nos evita hacer cosas que ya sabemos y recontra sabemos que nos hacen bien. Pero otra cosa, y relacionado a esto también, la otra dificultad que tiene la carta de la papisa, la otra resistencia que encontramos, es que nos da mucho miedo mirarnos, porque pensamos que vamos a encontrar algo terrible. Este es el motivo por el cual tanta gente siente tanta resistencia a la terapia, a ir a hacer terapia, a cualquier. Este es el fantasma, el monstruo por el cual no toleramos un minuto de silencio.
Siempre estamos viendo alguna pantalla, un video de YouTube, algo de fondo. El motivo por el cual nos dormimos viendo la tele. No nos queremos quedar solos con nosotros mismos, porque nos da terror vernos, porque pensamos que cuando nos miremos a nosotros mismos vamos a encontrar algo terrible, algo odioso. Tenemos como esta idea de que hay algo horrible en nosotros, totalmente inaceptable y espantoso, y no lo queremos ver. Y vivimos huyendo de este monstruo. Es como un monstruo que tenemos todo el tiempo acá, en el rabillo del ojo, respirándonos en la nuca, y el que vivimos escapando, buscando distraernos, ¿no? En el que no queremos pensar. Nos distraemos con cosas, nos distraemos con problemas, nos distraemos con soluciones, nos distraemos con placeres pasajeros, nos distraemos con drogas, nos distraemos con muchísimas cosas porque no queremos enfrentar a este monstruo. Pero la realidad, y esta es la promesa de la papisa, que si vos te das vuelta, ese monstruo no es tan terrible, no hay nada tan terrible en vos. Nada. Es más terrible tenerlo en la espalda que tenerlo de frente. Se genera, es como Scooby-Doo, que tipo el chavo parecía un monstruo tremendo, después le sacaban la máscara y era un chabón nada más, era un boludo. Y decís, esta boludez. Bueno, es el mismo efecto, pero tenemos tanto miedo que evitamos a toda costa hacer lo que nos pide la papisa. Evitamos a toda costa sentarnos y reflexionar sobre nosotros mismos. Pero yo les prometo que no hay nada tan terrible en ustedes, no hay nada tan horrible, tan inaceptable, tan monstruoso, tan defectuoso. Nada, imposible. ¿Y cómo hacemos esto, no? Bueno, hay muchas ayudas en esto, porque esto, la papisa, no, no, si bien es una figura pasiva y receptiva que está sentada, es una figura que tiene un libro en la mano y está estudiando, está haciendo una tarea. Y esto nos habla de que necesitamos, como es hacer el efecto inverso. Así como aprendimos los conceptos y aprendimos estas ideas y aprendimos estos pensamientos, y lo aprendimos con práctica y con confirmación constante de esto, como hago esto, pasa esto, hago esto, pasa esto, a tu cerebro, lo tenés que reeducar para deshacer todo eso de la misma forma. Entonces, si estuviste 40 años, en mi caso, en una sociedad que durante 40 años me enseñó y me reforzó un montón de ideas, bueno, ahora tengo que hacer 40 años para el otro lado. Y esto no es algo que va a suceder mágicamente, esto es algo que requiere una intención y una acción, porque eso es poner la fe. Y para esto hay diferentes prácticas que nos pueden servir. Lo importante es que cada uno empiece a probar y a encontrar sus propias herramientas. Venir acá y presentarse todos los sábados en el taller ya es ese acto psicomágico de separar un tiempo y de decir, bueno, me voy a tomar un tiempo para poner en duda alguna de mis ideas, para ver una mirada diferente de las cosas, para reflexionar sobre algo. Eso ya es darle un espacio en tu vida. Proponerte, yo por ejemplo empecé con las meditaciones de Luis Hay para dormir, excelentes, me sirvieron un montón. Prácticas de meditación, los ejercicios de un curso de milagros, para alguna gente estar en la naturaleza, salir a correr, hacer yoga, como que hay que encontrar el tarot, hay un montón de herramientas que te pueden llevar a hacer esta reflexión y a conectar con algo de esto eterno, ¿no? Que hablábamos, como otra energía. Porque necesitamos hacer ese pase donde a medida que yo hago ciertas cosas y veo que me hacen bien y veo que me siento mejor después de hacerlas y medito, me acuerdo también que en su momento había empezado, ahora hago 1.000.000 de yoga por día, pero en su momento empecé, dije, bueno, hago 10 minutos de yoga todas las mañanas. Como empezar con cosas chiquititas para incorporarnos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida. Es el propósito del programa, es el propósito del sistema. El único propósito
de nuestra existencia. Acá no es ni ser exitosos, ni ser millonarios, ni formar una familia, ni tener una carrera, no es ninguna de esas. Es simplemente deshacernos de todas estas capas y poder experimentarnos a nosotros mismos tal como somos, sin miedo, sin inhibiciones, sin detestarnos. Entonces, si esas son las prioridades, y no son otras, y no es el trabajo, y no es la familia, y no son un montón de cosas, bueno, tal vez ahora esto, no estamos diciendo, deja toda tu vida y andate, andate a meditar a la montaña, que te digo que es tentador igual, pero sí, Lulu ya está para eso, Lulu ya está listo. Lulu ya está listo para ser monje derecho. Él lo subís a la montaña y no lo bajás más. Eh, ya igual lo haces, tipo, 50% de tu vida te hace en la montaña, Tipo, sí, es verdad que es un lugar sagrado. Tipo, uno está allá arriba y experimenta esas cosas, ¿no? porque Un- estás en conexión plena con el todo. No hay nada ahí que te diga cómo ser, que tenés que ser distinto de lo que tenés que ser. Estás, tipo, conectado con el todo en relación pura, sin intervenciones. sí, literal. Y es como el lugar donde encontrás ese momento, donde yo lo encontré por lo menos, ese momento de reflexionar, ese momento de paz donde estás con uno mismo y no hay nada de distracciones, digamos. Y nada, está bueno, es bastante interesante porque sí es el camino que por ahí yo pude encontrar y que creo que a mí se me dio de esa manera, ¿no? Nada, eso. Sí, re, y esto es para que vean eso, o sea, no pueden estar fuera de esto, entonces hay muchas formas de llegar, hay muchos lugares y uno tiene que ir encontrando sus herramientas. Y acá una advertencia que les voy a hacer para ir cerrando, de la cual también escuchen a Ramdas. Ramdas, eh, una persona que bajó de una forma tan genial conceptos tan difíciles. Eh, y él hablaba mucho de esto, ¿no? De la técnica como trampa, ¿no? Como ciertas herramientas espirituales que se pueden volver una trampa, como por ejemplo, medito todos los días 1 hora, lo empiezo a hacer, me doy cuenta de que soy cada vez más feliz, de que estoy en un estado mental mucho más tranquilo, de que indefectiblemente de lo que sucede alrededor, mi estar es mucho más abierto, receptivo, en eje. Pero de repente un día no pude meditar 1 hora y digo, hoy voy a tener un día de mierda. Ahí ya se volvió una trampa. ¿Por qué? Porque me identifiqué, soy la que medita, identifiqué el estado con la herramienta, como solo llevo este estado por esta herramienta. Entonces yo les recomiendo que prueben muchas cosas, porque también para distintas situaciones y para distintos momentos, qué sé yo, hay momentos donde yo necesito, donde no tengo cabeza para sentarme y meditar en blanco, entonces voy a buscar una meditación guiada y tal vez no tengo la cabeza para sentarme, estoy con tanto ruido en la cabeza que no puedo callarlo. Las escucho cuando duermo, que me limpie la cabeza cuando duermo, Luis Hay con toda su cursilería hermosa, que no pide un solo pensamiento feo. Eh, o a veces necesito salir a caminar por el lago porque estoy tan cargada emocionalmente y con una densidad tan fuerte que me siento tan separada de todo que necesito ir al lago porque el agua te limpia, porque el viento del lago te vuela todo y necesito hacer algo que tenga como actividad física, ¿viste? Las piedras del lago vas, caminas con resistencia y necesito hacer algo que me gaste energía. Entonces, vayan armándose su kit, porque todo esto, todo este trabajo que hagan, va a ser la única tarea cuyo resultado o cuya recompensa es eterna, es inamovible, no se los quita a nadie, porque esta es la tarea que tienen que hacer. En un trabajo te esforzaste un montón, tu jefe te premió, qué bien, un aumento, qué sé yo qué, 10 años, pum, te fuiste del trabajo porque perdiste interés, te echaron. Este es el único lugar donde invertir el tiempo y donde invertir el pensamiento los va a retribuir en cosas que sean eternas y que van a alimentar también todo lo otro. Porque
cuando están alineados con su propósito, todo lo demás se acomoda, todas las prioridades se acomodan y lo otro se da de forma mucho más fácil, sin tanto esfuerzo, todo simplemente sucede, lo manejan con otra confianza, con otra fe, pues su fe está puesta ahí, entonces no estás preocupado de si vas a llegar con la plata a fin de mes, porque estoy haciendo lo que tengo que hacer y todo lo demás se va a acomodar solo. Es muy distinto cuando vos lográs mover, hacer ese viraje, que yo todavía lo estoy haciendo, me lleva tiempo, pero cuanto más me acerco a estar alineada con ese propósito, a decir, esto es lo único que es realmente importante en mi vida, todo lo otro empieza a suceder de repente sin que yo haga nada. Así que los invito a zambullirse y a animarse y a vencer esa resistencia, eh, meterse ahí adentro del velo de la papisa y empezar a incorporar prácticas en su vida, o empezar por lo menos a preguntarse, ¿no? ¿Cómo sería que yo haga algo espiritual? ¿Qué me acercaría? ¿Qué no me resulta tan amenazante? Porque también el curso de milagros habla de que nos da miedo porque es un cambio de paradigma y porque es un cambio muy grande, entonces como es caos soltar el paradigma que tenemos y no tener otro. Entonces, hagan cosas paulatinas, cosas chiquititas. Todos vamos a llegar. El curso de milagros dice eso, todos van a llegar. Tal vez solo podés demorarlo. Coti, estás Tengo el muteada. micrófono cerrado. Sí. Linkeaba con lo que hablábamos la clase pasada, y pensando en esto de que la vida es una experiencia espiritual y donde encontramos a Dios quizás como un paso más cerquita, son esas cosas donde no tenemos, espérame, a ver, ahí vengo, voy a buscar algo. Se fue a buscar el libro, ya la conozco. Bueno, mientras la esperamos a Coti, que nos cierre la idea, pues ya estamos sobre la hora y voy a ver si me quedó algo. Me quedaron como 3 páginas. Últimamente las clases escribo un montón y me paso, pero más o menos lo dije las cosas. Bueno, después lo voy metiendo en otras, que quedan pocas clases, ¿cuántas clases quedan? Porque en diciembre cortamos. 2 clases. Bueno, yo les recomiendo que si se quedan con ganas de ver algo, me vayan mandando, che, lo, toca este tema que no me cerró. Porque nos quedan 2 clases. Después en enero, bueno, volveremos en forma de a ver qué pasa, pero nos quedan 2 clases y ya terminamos. Y a mí cada vez se me van cada vez más largas las clases. Además, mis notas, conocer lo que pensamos, ver lo ridículo que es, no pensar nada, hacerlo todo de nuevo. Bueno, ese es el proceso, ¿no? Que hace la papisa, como de desidentificación. Y esto es lo que trabajaban el desapego budista, ¿no? Que nosotros lo tenemos el desapego como una cosa de desinterés, como una cosa negativa, pero en realidad tiene que ver con lograr esta plasticidad, que una vez que lo sentiste, una vez en una situación, una vez que aprendiste cómo es esa sensación de estar, de no perder, es como, veo esto, me interesa, pero no me siento identificado con esto. Una vez que aprendes esa posición de desapego, donde estoy acá, estoy presente con esto, pero no estoy identificado, esto no me define, esto no es tan grave, esto no me juega tanto, eh, ya la empezás a identificar en vos y la empezás a poder accionar en otras situaciones, que tienen que ver un poco con lo que decía antes. Cuando vos tenés claro tu propósito, todo lo demás no es tan importante. No es tan importante si tenés trabajo, no es tan importante. Hay cosas que no, que pierden importancia, que no quita que las hagas, solo no las haces desde un lugar de miedo, de necesidad, de desesperación, de si yo no hago esto, no soy nadie, fracasé en la vida, no cargan con ese peso, no significa que no lo hagas, no significa que no tengas un trabajo, no tengas una familia, que no tengas cosas, sueños que querés alcanzar, solo que dejan de tener ese peso que como esto me define, si fallo acá,
soy un desastre de persona. Como cambia eso. Eso es desidentificarse de algo. Es algo que ya no te define, que lo elegís hacer, que lo disfrutás, que te gusta, lo haces de un lugar libre, creativo. No es algo donde estás con terror de que falle, porque si no anula toda tu identidad. Ese es el desapego que enseñan los budistas. ¿Coti? Volvió. Ahí volví. No, estoy con un ataque de tos. Iba a decir justamente eso mismo que estabas diciendo recién, como estas cosas que hacemos donde no hay ningún tipo de resultado. A mí se me viene, no sé, hacer cerámica, quizás como más que irnos a ciertas prácticas, un pasito más cerca puede ser eso, como esos momentos donde nos encontramos y nos aceptamos plenamente y no hay ningún tipo de resultado ni nada productivista que a veces ponemos en muchas actividades. Sí, empezar a ver dónde ya estamos haciendo esto, ¿no? En qué espacios Sí. nos sentimos cómodos. Y como esos lugares donde somos totalmente plenos, que creo que es ahí donde podemos empezar como, donde realmente encontramos a Dios, que es donde nos encontramos a nosotros mismos. Entonces esas actividades de pleno disfrute que para, no sé, desde tocar la guitarra, cocinar, hacer un deporte, pero como tratar de en el momento correrlo de esos resultados. Estoy corriendo porque quiero llegar a tal carrera o estoy haciendo, o cómo va a quedar esta comida, como esos momentos donde es solamente lo que estamos haciendo y no nos importa porque estamos disfrutando tanto lo que hacemos que no importa cómo salga. Porque estás en el presente. Esos son anclajes al momento presente. Y fíjense cómo siempre lo que es ego e identificación está muy vinculado a esto que decía Co de lo exitista, de lo productivista, donde donde existe la posibilidad de fallo. Cuando vos estás en el presente y cuando vos estás alineado en tu propósito, no existe la posibilidad del fallo, porque lo único que tenés que hacer es ser en eso, o sea, ser plenamente vos mismo, entonces es imposible fallar ahí. Cuando nosotros estamos buscando resultados y donde algo depende de un resultado, y si yo hago que ese resultado me defina, bueno, ahí es donde me estoy metiendo en un matete de identificación, que no es una cuestión de no te identifiques con el ego por una cuestión espiritual, es por una cuestión que fácticamente, lógicamente nos hace mal. Si yo, es lo que decíamos al principio de la clase, si yo ato mi identidad a cosas que son volubles y pasajeras, por supuesto que voy a vivir todo el tiempo atarrado con que mi identidad sea destrozada, con que se muestre fallida, como estoy atándola a cosas eh, que, que me van a llevar a unos vaivenes muy duros. Si buscamos estos asideros en el presente, en lo eterno, en lo amoroso, en el simplemente ser, y ser es suficiente, bueno, cuando logramos hacer ese reacomodo de la brújula, todo es mucho más llevadero. Y si bien estamos, habitamos y estamos presentes y participamos con el mundo de las formas, sus embates no nos definen, entonces ya no nos lo tomamos tan personal. No es tan terrible para nosotros que algo nos suceda, porque no teníamos la fe puesta ahí, la tenemos acá, esto simplemente sucede. Por eso la meditación es una práctica tan excelente para esto. Eh, por eso en el curso de milagros son meditaciones diarias. ¿Por qué? Porque la meditación te permite en tu cerebro, de nuevo, volvamos a la computadora, le enseña a tu mente a posicionarse en esta posición de observador, donde vos observás tus pensamientos y los pensamientos pasan, son como nubes en el cielo y vos sos el cielo. Entonces, bueno, estás identificado con la nube, estás teniendo esta posición de observador, que es la que después, practicándola en la meditación y practicando esa posición una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la empezás a tomar en situaciones de la vida, donde sucede algo y es como yo no soy lo que está sucediendo, yo no soy esta situación. Situación pasa, vos estás en tu eje. Por eso es una práctica que está demostradísima, que tiene millones de beneficios, pero así es como funciona. Te genera, aprendés a pararte en ese lugar de observador, a pararte en el lugar de lo inmutable y no identificarte con lo que es mutable. Es como, lo aprendés como una computadora. Bueno, ya estamos en hora. A ver si me quedó algo más para decirles.
Bueno, todo esto va a ir a la clase. Siempre digo eso, todo esto va a ir a la clase que viene y la clase que viene me queda igual de gigante y no entra tampoco. Pero bueno, espero haberlos inspirado hoy a tomar un poco más de conciencia de lo importante que es empezar al menos a estar dispuestos, porque yo entiendo que hay gente a la que le cuesta muchísimo, que lo siente como algo muy ajeno todo el concepto de Dios, de lo espiritual. Eh, a estar dispuestos y a saber, y en esto les quiero dar paz, que podés encontrar, así como yo encontré a Dios estudiando programación, o encontré un concepto de Dios que me hizo sentido para mí, ustedes pueden encontrar el concepto, para Lulu es la montaña, ¿me entiendes? Dios es la montaña. Ustedes pueden encontrar el concepto de Dios propio. No hace falta que se queden con lo que dice la sociedad, con lo que fueron enseñados. Ustedes pueden darle la forma que necesiten darle o verlo donde ustedes lo ven en su experiencia, donde realmente lo ven en su experiencia. Bueno, les agradezco a todos por haberse levantado hoy temprano a venir al club. Siempre es hermoso compartir estos espacios. ¿Alguien tiene algo más que se quedó para decir? No quiero dejarlo sin espacio para hablar. ¿Estamos todo dicho? Bueno, nos vemos el sábado que viene. Acuérdense que quedan 2 clases, así que traten de aprovechar. De nuevo, los invito a que si hay algún tema que no les quedó claro o algún tema que les da curiosidad que quieren tocar, che, Eloy, ¿cómo se ve esto del curso de Milagro? ¿Me está pasando esto? ¿Me tirás un centro en la clase? Me escriben a mi Bacoti y yo voy a tratar de en estas últimas 2 clases meter todo, todo en la vida. Bueno, muchas gracias, que tengan lindo fin de. Los amo. Gracias a vos. Chao, chao. Bye.